Hola niños, buenos días. Estamos aquí nuevamente para poder enseñarles la lección de la escuela dominical, que ya estamos ya en la lección acerca de Jesucristo, en la lección 3. Hoy día estamos en la fecha 14 de junio del 2020 y ya estamos avanzando, gracias a Dios, las lecciones que espero que cada niño pueda estar escuchando, pueda estar entendiendo la palabra de Dios y que no pierda la costumbre de escuchar la Biblia, de escuchar su palabra, porque muchas veces se olvida y no vaya a ser como el pueblo de Israel, que se olvida de la palabra de Dios y se van a levantar nueva generación sin conocer a Dios. Bueno, aquí les tengo la historia acerca de Jesús calma una tempestad. Vamos a buscar en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 22 al 25. Dice así: Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasamos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió. Y se descadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Mi historia, mi historia para ustedes. Dice: Jesús había pasado todo el día enseñando a la gente. Él ya está cansado, ya empezaba a anochecerse, todo el día de estar enseñando a la gente. Ya estaba anocheciéndose, él estaba cansado. Jesús entró a una barca. Vamos al otro lado, le dijo a sus discípulos, vamos al otro lado. Entonces todos entraron en la barca, todos subieron a la barca y empezaron a cruzar el lago, el cual estaba tranquilo, el lago estaba tranquilo, no estaba nada peligroso. Pero Jesús tenía mucho sueño. Se fue a acostar al lado de atrás de la barca y se durmió. Aquí tengo una imagen y Jesús está aquí atrás, acostado, porque está muy cansado y se va a dormir, dice. Está dormido. De pronto empezó a azotar un gran viento. Hizo una tempestad muy fuerte. Las olas hicieron que el agua entrara en la barca. La barca empezó a hundirse. ¿Cómo se asustaron los discípulos? Pensaron que se iban a ahogar ellos. Entonces se acordaron de Jesús, que él estaba allí durmiendo en la barca. Él aún estaba durmiendo. Y ellos, llenos de miedo, se fueron a donde estaba Jesús, donde él estaba durmiendo. Maestro, Maestro, sálvanos. Maestro, sálvanos. Nos vamos a ahogar. ¿O no te importa que nos ahoguemos? Jesús se despertó, pero cuando vio la tempestad, no se asustó. Él se despierta, vamos a ver una imagen acá. Ya están viniendo los discípulos aquí en esta imagen. Vienen a decirle: Jesús, despierta. ¿No ves que estamos ahogándonos? ¿O no te importa que estamos ya por morir? Nos estamos hundiendo. Pero Jesús se despierta, pero cuando vio la tempestad, él no se asusta. Pregunta a sus discípulos: ¿por qué tienen tanto miedo ustedes? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿No tienen la suficiente fe para estar tranquilos? Jesús se despierta, él no tiene miedo y dice: ¿no tienen ustedes la suficiente fe para estar tranquilitos? Entonces él se levantó. Jesús se levanta, se paró sobre la barca y le habló a la tempestad. Interesante, aquí ya lo vemos a Jesús que se ha levantado y le está hablando a la tempestad.
Le dice, calla, enmudece, le está diciendo al viento que estaba soplando ahí en el mar. Tan fuerte estaba. Pero Jesús le dice, calla. Jesús se levanta, se para sobre la barca y le habló a la tempestad. Jesús le dice al viento que dejara de soplar tanto. Le dijo al mar, calla, enmudece. ¿Y qué pasó? Todo se calmó, todo se ha calmado. De pronto el mar se puso quieto, ya no hubo más viento fuerte, ya no había más viento fuerte. Aquí ya están, a ver, sí, ya vemos que se ha quietado, está tranquilo el mar. Creo que lo han visto acá, a ver esta ficha. Aquí están tan desesperados y Jesús está hablándolo al mar, al viento, que calla, que enmudezca. Y el mar le obedece. Y todo se tranquiliza. ¿Qué pasó? Todo se calmó. De pronto el mar se puso quieto. Ya no hubo más viento fuerte. Los discípulos quedaron muy, pero muy sorprendidos. Ahí están los discípulos tan sorprendidos, dice, uy, nunca habíamos visto esta cosa igual como hoy día ha hecho Jesús. ¿Quién será ese hombre? Dicen los discípulos. Qué curioso, ¿no? Los discípulos están con Jesús y dice, ¿quién es ese hombre? Que aún el viento y el mar hacen lo que él dice. ¿Quién es ese hombre que a él obedece, aún el mar y el viento? Nosotros también, nosotros que somos hijos de Dios y podríamos estar pensando también, desconfiando, pero nosotros sí sabemos quién es Jesús, ¿verdad? Sí sabemos, Él es nuestro Señor Jesucristo y Todopoderoso. Es el Hijo de Dios. Dios le ha dado tanto poder, aún el viento lo obedece. Una lección para mí y para ti. Cuando vino la tempestad, los discípulos tuvieron miedo, mucho miedo, y desconfiaron y dijeron, ¿quién es ese hombre que aún al viento le obedece? El mar obedece. Pero Jesús estaba con ellos. Es algo interesante que Jesús está con ellos y ellos desconfían del Señor Jesucristo. Y Él los cuidaba, Jesús cuidaba de los discípulos. A veces pasan cosas tan espantosas, como hoy en día, ¿no? La pandemia ya nos está asustando a todo el mundo, esto es mundial, pero no tenemos que tener miedo. Jesús está con nosotros, Él está con nosotros. Y démosle gracia a Jesús, porque Él siempre nos cuida, Él nos cuida. Preguntas para ustedes. ¿En qué iban Jesús y sus discípulos? ¿En qué iba Jesús y sus discípulos? Iban en una barca. ¿Qué pasó de pronto? ¿Qué pasó de pronto? Vino un viento e hizo una gran tempestad. Vino un viento, hizo una gran tempestad. ¿Por qué se asustaron los discípulos? Porque pensaron que se iban a ahogar. ¿Por qué se asustaron los discípulos? Porque pensaron que se iban a ahogar. ¿Qué hizo Jesús cuando lo despertaron? ¿Qué hizo Jesús cuando lo despertaron? Él les habló, Él habló a la tempestad y la calmó. Mi versículo es, Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. Esa es la lección de hoy día, que Jesús calma la tempestad. Dios les bendiga, hermanos. Niñitos y niñas, que el Señor les bendiga y pueda ser de edificación para vuestras vidas.